habilitamos. Ya. Todos deben entrar en este momento al chat. Todos deben entrar al chat. Deben apagar además sus micrófonos y cam. Alguno de los que ha entrado inicialmente al chat, muéstreme la última línea de lo que hemos escrito ayer. Alguno de los que ha entrado inicialmente, muéstreme la última línea en el chat, escríbamelo lo último que hemos avanzado. La última línea, cópiemela de la anterior clase. Por favor, para saber dónde he quedado, me pueden copiar la última línea de lo que hemos avanzado ayer o el día lunes. Bien, entonces, lo último que hemos visto es vector cambio de posición. En alguna literatura este vector se llama desplazamiento. Entonces, desplazamiento. Hemos definido el desplazamiento, posición final menos posición inicial. Pero el vector posición final se podrá escribir en sus componentes y el vector posición inicial también en sus componentes. Reemplazando en el vector de cambio quedará así por el signo menos delante, ¿no? Entonces estableceremos del vector cambio de posición sus componentes. Y a esta le llamaremos componente delta X, cuanto variado en X, cuanto variado en Y. Entonces el vector desplazamiento tendrá delta XY más delta YJ, medido en metros, porque cada una de las posiciones está además medida en metros en el sistema internacional. Entonces, en todo vector vamos a llevar a sus componentes escalares, que son delta X y delta Y, y a las componentes vectoriales, que son delta X por Y y delta Y por J. Si estuviéramos en un vector de cambio tridimensional, aumentaríamos simplemente la tercera dimensión.
aumentaríamos solamente la tercera dimensión. ¿Cómo definimos la trayectoria desarrollada por una partícula? Cuando queremos, a ver, un minutito. Cuando queremos hablar de la trayectoria de una partícula, hablaremos de lo siguiente. Haremos simplemente en el plano y diremos esta trayectoria, por ejemplo, y vamos a estar dibujando desde el origen una la partícula va ocupando las posiciones sucesivas indicadas por cada vector de posición, desde una posición inicial hasta una posición final, y hay posiciones intermedias también. Entonces, lo que está en rojo es la unión de todas las posiciones posibles. Y esa unión a través de la cercha de todas las posiciones sucesivas ocupadas por la partícula es lo que se denomina trayectoria de la partícula. Ahora, las trayectorias pueden ser lineales y curvilíneas. Curvilíneas cuando se trata de cualquier tipo de curva, y lineales si son líneas rectas, ¿no? Entonces, las trayectorias pueden ser lineales y curvilíneas. Entonces, trayectoria, se da la trayectoria por la sucesión de posiciones de la partícula unidas a través de una curva. La curva puede ser lineal o de trayectoria curvilínea. Todo esto hemos visto nosotros en las clases presenciales. Entonces no debería haber ningún problema de volver a nuestras clases presenciales y observar todo lo que estamos desarrollando. Distancia recorrida. Esta distancia recorrida es un escalar. Nuevamente vamos a dibujar en el plano. Dibujamos una trayectoria cualquiera. Y no voy a hacer tan ceñido, voy a hacer menos radiovectores que se van uniendo para formar la trayectoria de la partícula. Entonces aquí está el origen.
Aquí está el origen de coordenadas y decimos la distancia recorrida escalar, ¿cómo se consigue? La distancia recorrida escalar se consigue sumando este primer tramo. Le vamos a llamar D1. Sumando este segundo tramo, lo vamos a llamar D2. Y sumando este tercer tramo, que le vamos a llamar D3. Entonces, la distancia recorrida, decimos, es la distancia que recorre la partícula sobre la trayectoria. Es la distancia recorrida sobre la trayectoria. O sea, tenemos que ir midiendo sobre la trayectoria y sumando. Entonces llamaremos distancia recorrida total a la sumatoria de sub i igual 1 igual n. En nuestro caso, en nuestro gráfico, este 1 a n es de 1 a 3. Entonces, de 1 más de 2 más de 3, medido en metros, me da el escalar denominado distancia recorrida. Distancia recorrida. Distancia recorrida. Entonces, con eso estamos con los elementos básicos. Hemos empezado por la partícula, hemos proseguido después de la partícula con vectores y escalares. Después hemos visto producto de un escalar por un vector. Después de este producto escalar hemos visto expresión de un vector en sus componentes. Escalares y vectoriales. Y aquí hemos visto los vectores unitarios, I, J y K unitario en el sistema tridimensional. Luego de ver esa expresión, hemos pasado a ver expresión de un vector en sus componentes escalares y vectoriales. Hemos visto el vector de posición y para dibujar el vector de posición hemos visto los sistemas de referencia fijo y móvil. Fijo y móvil. Definidos los sistemas de referencia fijo y móvil, en el sistema fijo definimos el vector posición. El vector posición R. Definimos el movimiento como cambio de posición de la partícula con respecto a un sistema de referencia.
a un sistema de referencia. Entonces, la definición de movimiento como cambio de posición de la partícula con respecto a un sistema de referencia. Y aquí aparece el vector de cambio de posición, denominado en alguna literatura desplazamiento. Luego hemos definido trayectoria y finalmente distancia recorrida. Y hasta ahí hemos llegado. Un aspecto que cabe recalcar es que yo no puedo decir nunca a distancia recorrida. Sería como estar igualando un vector a un escalar. Lo que en algún momento puede ser posible es que la magnitud de este desplazamiento sea igual a la distancia recorrida. Eso sí es posible. La magnitud sea un escalar y la distancia recorrida un escalar. A ver, ¿en qué caso se daría eso? Se daría cuando la trayectoria es lineal. Mostraremos una trayectoria lineal. Y X. Vamos a suponer que nuestra trayectoria debe salirnos lineal. Entonces, dibujamos los radiovectores que hacen a esta trayectoria lineal. Desde una posición inicial hasta una posición cualquiera. Si nos fijamos, yo puedo dibujar el vector desplazamiento delta R entre los dos y su magnitud va a ser exactamente igual a que si sumara todos los tramos sobre la recta de 1, de 2, de 3. Y aquí sí se estará dando que la magnitud del desplazamiento es igual que la distancia recorrida cuando la trayectoria es lineal. Si la trayectoria no es lineal, es imposible. Y aquí aclaramos eso en un nuevo gráfico. Y diremos, si la trayectoria es esta, yo dibujaré los radiovectores. Voy a dibujar 3. Entonces, cuando yo esté encontrando el desplazamiento, dibujaremos el desplazamiento. El desplazamiento entre la posición inicial y la posición final será esto. Mientras que para la distancia recorrida, haremos con otro color.
debo medir sobre la trayectoria. Y esto en café será distancia recorrida. Entonces, siempre que la trayectoria es curvilínea, aquí en este caso, la magnitud del vector es diferente de la distancia recorrida. Solo se dará esa igualdad entre la magnitud del vector desplazamiento y la distancia recorrida cuando la trayectoria es lineal. Bien, hasta ahí. Queremos ver algunos comentarios o algo que no hayan entendido. Ya, háganos conocer a través del chat alguna de las situaciones que hemos ido mostrando y que pueda no estar clara para algún compañero, ¿no? No olvidemos, vuelvo a insistir, de que esta clase que ahora estamos dando de repaso ya fue dada en la parte presencial previa a la cuarentena. Previa a la cuarentena. Entonces usted la tiene esto en la clase presencial. Estamos grabando además esta clase, la vamos a subir al Google y por la tarde les vamos a pasar un link para que usted pueda bajar esta clase y si conviene repetirla para usted, la repite, pues, ¿no? Porque está grabándose. Habíamos pedido también que algún miembro de este grupo hubiera grabado en audio e imagen la clase del día lunes de este grupo. Si tiene alguien del grupo, por favor, póngase en contacto con el encargado o encargada del grupo de WhatsApp que se comunica conmigo y háganme llegar a la brevedad posible esa grabación de la clase del día lunes. Les voy a pedir encarecidamente ese favor y que sea en el transcurso de hoy. ¿No? Estamos esperando si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que estamos desarrollando. Seguramente a algunos de sus compañeros le va a pasar el enlace de la persona encargada. El señor Antequera dice que cree que tiene grabada. Si tiene, por favor, pásele a su compañero o compañera que sea encargado del grupo y que me haga llegar a la brevedad posible esa clase del lunes. En el Classroom nosotros les hemos puesto la clase del grupo N, porque justamente he tenido un problema en la grabación de la clase del grupo G. Entonces, estoy pidiendo, si lo puedo subir al Classroom, mejor, ¿no? Y si puede pasarme a través del encargado o encargada, también. ¿Ya? Listo. Entonces me hacen llegar. Lo importante es que me hagan llegar. Bien. Todo lo que hemos visto, entonces proseguimos, no habiendo preguntas. No habiendo preguntas, hemos desarrollado las conceptualizaciones
básicas que hacen al entendimiento. Es como la nomenclatura básica para entender la cinemática. Y ahora sí vamos a entrar a definir definiciones que hacen la parte cinemática. Empezaremos con rapidez media. Rapidez media. La rapidez media es un escalar. Signamos con U barra. Siempre que ponemos barra encima de la letra significa valor medio. Valor medio. Rapidez media escalar, entonces definimos distancia recorrida, que es escalar, entre intervalos de tiempo, que también es escalar. Entonces la rapidez media es un cociente entre dos escalares, dos números, y se mide en metros por segundo. Eso es lo que definimos como rapidez media. Entonces, la rapidez media está definida. Si yo tengo cuánto es la distancia recorrida, medida sobre la trayectoria, que es una escalar, ¿en qué tiempo ha recorrido esa distancia sobre la trayectoria? Puedo calcular cuál es la rapidez media, y este es un valor escalar. Todos los valores que están en esta expresión son escalares. Rapidez media es un escalar, la distancia recorrida sobre la trayectoria es un escalar, y el intervalo de tiempo transcurrido para desarrollar esa distancia también es una escala. Entonces, la rapidez media es un cociente entre dos cantidades escalares. Entonces, en ningún caso yo le podría poner flecha. Cuidado con cometer este error, ¿no? Esto es como decir, este vector es igual a la división de dos escalares, y eso se sanciona, no es cierto, ¿no? Esta expresión no es esta, ¿no? Entonces no hay que cometer esos hierros, porque justamente ahí nosotros verificamos si usted hace o no hace un buen seguimiento de la clase. Seguimos. Velocidad media definís. Pero la velocidad media es vectorial, no es escalar. Entonces, sigues el término. Rapidez media, escalar, velocidad media, vector. ¿Cómo signamos nosotros una cantidad vectorial? La letra, la flecha de vector y valor medio. Eso me dirá el vector velocidad media. ¿Cómo se define la velocidad media? Estamos siendo muy... Primero diremos, es el desplazamiento en el intervalo de tiempo. ¿Cómo ha cambiado la posición en un intervalo de tiempo? A eso llamamos velocidad media. Ahora fíjese, un vector sí puede ser dividido por un escalar, porque la división entre vectores no está definida, no hay división entre vectores. Entonces, lo que sí hay es un vector, que es el desplazamiento, dividido entre un escalar, que es el tiempo. Eso sí nos da un
nuevo vector que se llama vector velocidad media, que tendrá la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Este vector y este vector tienen la misma dirección y sentido. También se mide en metros por segundo, pero no porque se mida en metros por segundo, esto va a ser igual a esto. Este está en función de distancia recorrida y esto está en función de un vector denominado desplazamiento o cambio de posición. Seguimos. Siempre hemos dicho que vamos a ir hasta conseguir las componentes del vector velocidad media. Entonces reemplazamos lo que es el desplazamiento en sus componentes. Si hacemos en 3 dimensiones, quedaría así. Lo de arriba es el vector desplazamiento y dividido entre el intervalo de tiempo. Entonces tenemos vector velocidad media que dará delta x a delta t por i, delta y a delta t por j, más delta z a delta t por k. Y tenemos 3 componentes escalares. Delta x a delta t me da la velocidad media en x. Delta y a delta t, la velocidad media en y. Y delta z a delta t me da la velocidad media en z. Entonces, esto está midiendo cómo es la componente de la velocidad media en x, cómo es la componente de la velocidad media en y y cómo es la componente de la velocidad media en z. Entonces, mi vector velocidad media que se mide en metros por segundo será velocidad media en x por y, velocidad media en y por j, más velocidad media en z por k. Siendo velocidad media en x, velocidad media en y, velocidad media en z, las componentes escalares. Y cuando las multiplicamos por los respectivos vectores unitarios, entonces tenemos las componentes vectoriales. Entonces, a estas 3 denominamos componentes escalares. Y a estas 3 las denominamos componentes vectoriales. Ya son los vectores, ¿no? Producto de un escalar por un vector. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad media en x, haré cómo ha cambiado x, delta x, en el intervalo de tiempo. Si quiero calcular la velocidad media en y, tendré que calcular cómo ha cambiado en y en el intervalo de tiempo. Y si quiero calcular la velocidad media en z, tendré que calcular cómo ha cambiado la coordenada z en el intervalo de tiempo. Entonces hay diferencia. Esta expresión del vector, por eso digo, todos los vectores siempre los vamos a desarrollar hasta obtener sus componentes escalares y vectoriales. Seguimos. A ver si hasta ahí existe alguna pregunta, hágame conocer por el chat.
Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con el desarrollo. Veremos entonces ahora velocidad instantánea. Velocidad instantánea también es vector. ¿Cómo calculamos la velocidad instantánea y cómo de diferentes respecto de la media? La velocidad instantánea no le ponemos la basita de valor medio. Eso es la diferencia en cuanto a nomenclatura. Solamente la flecha de vector. Y decimos, es tomar límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero al concepto de velocidad media. Entonces, es tomarle límite al concepto de velocidad media. A la definición de velocidad media le tomamos límite cuando el intervalo de tiempo se hace pequeño. Si reemplazamos lo que representa la velocidad media, estamos tomando límite a esta expresión de la velocidad media. ¿Cuánto vale ese cociente cuando el intervalo de tiempo es o tiende a cero? Y este es lo que llamamos la definición de la derivada en el cálculo. A medida que vayan desarrollando su curso de cálculo 1, verán que esta es la definición de la derivada. Entonces diremos, de valores incrementales pasará a valores infinitesimales. Y aquí ya no diremos la derivada del cambio de posición, sino la derivada de la posición con respecto del tiempo. Eso es lo que llamamos velocidad instantánea. Y que sigue midiéndose en metros por segundo. Entonces, tres cosas hay que se miden en metros por segundo, pero son conceptualizaciones diferentes. La rapidez media, la velocidad media y la velocidad instantánea. Entonces, fíjese, aquí estamos hablando de cantidades infinitesimales. Cantidades infinitesimales. Y cuando estábamos en la definición de la velocidad media, estábamos hablando de incrementales, de incrementos. Entonces, ¿qué hace la conceptualización de derivada? Transforma los incrementos en infinitesimos. Y de lo que teníamos vector desplazamiento en el intervalo de tiempo, ahora se transforma derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Y eso es lo que se denomina velocidad instantánea. ¿Cómo yo diferencio velocidad media ¿Cómo yo diferencio velocidad media de velocidad instantánea en un enunciado de un problema? Si me dice calcule el valor de la velocidad en un intervalo de tiempo de 3 a 5 segundos.
velocidad entre tres y 5 segundos. Basta que me den intervalo de tiempo. Esto es que me están pidiendo velocidad media. Si en un enunciado de un problema me dicen determine la velocidad en el tiempo t igual 2 segundos y me dan entonces un solo tiempo, ya no me dan dos, no me dan un intervalo, me dan un solo tiempo, entonces esto será que tiene que calcular velocidad instantánea. Entonces eso a la nomenclatura del enunciado del problema. Así se puede enunciar sin decir, ¿no? ¿Qué debe calcular usted? Si el enunciado del problema dice velocidad en un intervalo de 3 a 5 segundos, lo que usted tiene que calcular es velocidad media. Si dice velocidad en un solo tiempo, entonces velocidad instantánea en ese instante de tiempo denominado 2 segundos. Entonces ahí se clarifica la diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea en el léxico, ¿no? Cerramos esta puerta, por favor. Bien, seguimos. A ver, algunas preguntas que voy a leer. ¿Puedes repetir cómo obtener las componentes vectoriales? Ya. Las componentes vectoriales es como si yo escribiría el vector velocidad y cada una de estas componentes resulta el escalar por el vector, el escalar por el vector, el escalar por el vector unitario. Entonces diríamos, aquí ya no entraría IJK, y diríamos, el vector velocidad tiene tres componentes vectoriales. El vector velocidad media en X, más el vector velocidad media en Y, más el vector velocidad media en Z. Y cuando pongo Bx por Y, por Y y por J, entonces estoy determinando que este valor Bx es escalar, este de Y es escalar, este de Z es escalar. ¿Cuándo le llamo componente vectorial? Cuando estoy producto de un escalar por un vector, ¿no? La diferencia entre velocidad y rapidez. Aquí está. Rapidez es un escalar, fruto de cociente entre escalares. Cuidado con ponerle aquí, por decirle, la rapidez media le sale 5 metros por segundo. Y usted, por hacerlo mejor, dice la rapidez media es 5i metros por segundo. Ahí ya lo arruina, ¿no? Porque la rapidez media es escalar,
no es vector, entonces no necesita este vector unitario, simplemente queda expresado así. Esta expresión es la correcta. La de abajo es la expresión incorrecta. Entonces, la rapidez media es un escalar. ¿Cuál es su diferencia con la velocidad media y con la velocidad instantánea? Que las otras dos velocidades, sean media o sea instantánea, son de carácter vectorial. A ver, Israel Apodaca, ¿me puedes aclarar esa tu pregunta? ¿Por qué B es x al cubo? No entiendo. ¿Ya? A ver, escribí un poquito más claro. Jason Ávila dice ayuda. Ayuda, dice, no sé. ¿En qué le podemos ayudar? ¿Qué es el delta R? Dice. Ya hemos definido más adelante, ¿no? Delta R es cambio de posición o lo que llamamos desplazamiento en alguna literatura, ¿no? Vector cambio de posición o desplazamiento. El delta de cualquier unidad, por ejemplo, en tiempo, es tiempo final menos tiempo inicial. O sea, el delta está indicando que está entre dos valores. Diferencia entre dos valores, quiere decir delta. Bien. Velocidad instantánea, entonces ya hemos visto, ya hemos respondido. Velocidad, rapidez. Jason Ávila, a ver qué ayuda quiere, a ver, háganos conocer. Jason Ávila. Aclárenos esa ayuda. ¿Qué ayuda quiere? ¿En dónde quiere la ayuda? A ver, escriba, por favor. ¿Jason Ávila está o no? En la clase. ¿Qué era delta? Hemos aclarado que es delta, ¿no? Delta siempre puede haber delta de T, delta de R de posición, delta de volumen, delta volumen final menos volumen inicial. Siempre delta implica diferencia entre un valor inicial y final, ¿no? ¿Me podría explicar de nuevo la velocidad instantánea? Nuestra nomenclatura con basita, velocidad media, vector. Sin basita de valor medio, velocidad instantánea. Pero ¿cómo vamos de velocidad media a velocidad instantánea? A través del límite. La velocidad instantánea es el límite cuando el intervalo de tiempo sea pequeño. Indica hacer, significa hacer lo más pequeño posible. De esta razón, que es la definición de la velocidad media. Entonces, esto que hemos escrito aquí es la definición de la derivada. Entonces, luego usted va a ver en su curso de cálculo que en lugar de escribir este límite, transformamos los incrementos deltas
en valores infinitesimales. Y nuestra conceptualización cambia. Aquí era cambio de posición en el intervalo de tiempo. Aquí será derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Ya no es derivada del desplazamiento, fíjese. Se llamaba desplazamiento cuando estaba asociado con delta. Cuando le tomamos límite, ese delta cambia a diferencial. Y en lugar de hablar de cambio de posición, ahora hablamos de la posición, derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces diremos, si la posición es xi más y, y el vector de posición es x por y más y por j, medido en metros. Entonces, ¿qué será esa derivada? ¿No? Lo que vamos a ver a continuación. Vamos a resolver una vez que terminemos este repaso hasta dinámica, ¿no? O sea, no podemos hacer problemitas ya nomás. Vamos a empezar a hacer una vez que terminemos todo el repaso. Nos vamos a dedicar después todas las clases a resolver problemas. Entonces, decimos, en la velocidad instantánea está indicado que debo derivar. Velocidad instantánea derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Pero el vector de posición ponemos en sus componentes xi más yj. Así va a quedar. Y cuando afecte con la derivada a este producto x por y, hay que aplicar lo que se llama en derivaciones la regla de la cadena. ¿En qué consiste esta regla de la cadena de la derivación? La regla de la cadena dice derivada del primero. El primero es x de ese producto. Por el segundo sin derivar. Más el primero por la derivada del segundo. Estos dos términos hacen a este producto. Esos dos términos hacen a ese producto. Ahora aplicamos al otro producto. Va a ser derivada del primero por el segundo, más el segundo por la, más el primero, diré, sin derivar, por la derivada del segundo. Estos dos términos son el desdoble de este producto, en lo que se llama la regla de la cadena aplicada a cada término del producto. En esta condición importante, la derivada de i, hemos dicho i, j y k son vectores constantes, entonces derivada es 0, su derivada es 0. Lo que sabemos que una regla del cálculo es que la derivada de una constante es 0. Entonces, para derivar i respecto del tiempo, su derivada es 0. J respecto del tiempo, 0. Entonces, dos términos desaparecen. Y lo que me queda como expresión de la velocidad instantánea es de x a dt por i más dy a dt por j, medido en metros por segundo. Fíjese, estas son las componentes ahora del vector velocidad instantánea.
esas componentes eran con incrementos cuando estaba en velocidad media, eran con delta. Cuando estoy en velocidad instantánea, todos los deltas se transforman en diferenciales porque estoy en velocidad instantánea. Entonces a este le llamaré velocidad instantánea, ya no le pongo más en X, y a esta velocidad instantánea en Y. Y a estos dos valores le llamaré componentes escalares del vector velocidad. Componentes escalares del vector velocidad. Si quiero encontrar las componentes vectoriales, que eso es lo que me ha preguntado el joven, Bx por Y, By por J. A este producto y a este producto le denominamos componentes vectoriales del vector B. Hay diferencia cuando estoy hablando de escalares, cuando estoy hablando de vectores, y esto podría ser reemplazado así: componente vectorial de X, componente vectorial de Y, pero cuando ya hablo como vector, elimino el Y. Quiere decir que en lugar de Y por la componente escalar, pongo el vector. En lugar de J por la componente escalar, pongo el vector. Y entonces tengo componentes escalares y componentes vectoriales del vector velocidad. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, seguiremos con algunas reflexiones. Importante será decirles que el primer parcial va a ser el sábado 30 de mayo. Ya es una decisión, ¿no? A las 8:15 va a empezar el examen primer parcial de física 100. Yo veré la mejor forma de hacer llegar la hoja de examen en el instante preciso. A partir de ese instante preciso, usted va a tener 90 minutos para resolver. Si lo envía al correo que le vamos a suministrar antes de la hora y media que dure el examen, mucho mejor. Si lo envía a partir de que se haya concluido el plazo de hora y media, le vamos a dar 10 minutos de tolerancia para entregar. Si todos quieren entregar en el último minuto, va a haber algunos que ya van a salir, van a llegar a que después de los 10 minutos de tolerancia entre el examen con hora de 11 minutos. Ese examen ya no lo voy a revisar, pues estoy advirtiendo. Todo examen que no esté hasta 10 minutos después de haber concluido el examen, no se procederá a su revisión. Entonces, también anótese desde ahora. Primer parcial, sábado 30 de mayo. Horas 8:15. Dura exactamente hasta 9:45. No va más allá ese examen. 8:15 a 9:45. 10 minutos de tolerancia.
Entonces, tolerancia hasta 9.55. La tolerancia entonces será hasta 9.55. Si usted logra entrar 9.56, ya no se revisa su examen. ¿No? Así de fácil. Tiene que estar escrito con puño y letras suyo el examen. ¿No? En las prácticas que usted ha entregado, yo ya he visto cómo es más o menos su letra. Si yo encuentro letras idénticas, quiere decir que alguien le ha pasado el examen y que usted simplemente le está cambiando el nombre. Así que no comete el error. Los exámenes tienen que estar escritos a mano. Dibujos hechos con regla, ya usted sabe, ¿no? Inmediatamente que termine el desarrollo de su examen, le saca foto y nos envía. Le voy a dar para eso el correspondiente correo donde usted debe hacer llegar con hora. ¿Verdad? Pasadas las 9.55, digamos, su examen entra a 9.56 y va a estar marcadito así. Su examen ya no es revisado. ¿Verdad? Directo, su examen queda ahí. Es decir, en el link. No hay revisión. Y no hay ni revisión ni lloriqueo posible. Estoy advirtiendo claramente. ¿Ya? Cualquier hoja verdad, dice, no es verdad eso. Hemos dicho hojas de papel ministro. Hojas de papel ministro. Tamaño oficio. Y los gráficos en hojas de papel milimetrado, tamaño oficio. Entonces usted debe tener para su examen, ya hemos dicho, colores. Debe tener las hojas. Debe tener reglas, compases, escuadras, cerchas, todo lo que vaya a necesitar. ¿Ve? Y más las hojas de papel ministro cuadriculadas, tamaño oficio, y la hoja de papel milimetrado, también tamaño oficio, donde se harán los gráficos. No me haga 10 gráficos en una hoja de papel milimetrado, uno solo por hoja, ¿no? Cuidado que esté queriendo ahorrar papel y me esté haciendo gráficos, 3, 4 gráficos en una sola hoja de papel milimetrado, volviéndose tan pequeñito el gráfico que no se va a entender nada. Para eso debe utilizar colores para diferenciar justamente, ¿no? Entonces, con eso damos por concluido